Muy buenos días, Dios te bendiga. Espero hayas podido descansar, hayas tenido una noche tranquila, que tu cuerpo y tu mente hayan podido descansar completamente para todas las cosas que tienes preparado para el día de hoy, que tienes que hacer todas tus actividades. En esta oportunidad quiero primeramente darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, ¿sí? Tú y yo hoy tenemos una oportunidad, un día más de vida, y eso hay que apartar el tiempito y darle gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios le doy primeramente por tu vida y por la mía, de poder abrir nuestros ojos, de poder respirar, de poder movernos. Muchas personas no tienen esa oportunidad, pero hoy nosotros sí la tenemos. Pasando a la palabra de Dios, quisiera compartirte en este día un término que lo podemos encontrar mucho en la Biblia, y es la circuncisión. ¿De qué trata esto? Bueno, este término es usado más que nada en el pueblo de Israel. Fue algo que el Señor le estipuló a Israel, ¿verdad? Como un pacto. Pero hoy por hoy esto también significa algo para nuestras vidas. Se representan esas obras humanas que debemos hacer supuestamente para poder merecer la salvación de Dios, ¿sí? Y quiero que podamos leer lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Como te venía diciendo, el término circuncisión o la palabra circuncisión tiene que ver con esas obras que supuestamente nosotros debemos hacer para ser salvos. Quiero hablarte un poquito de este término. La circuncisión fue un procedimiento que el mismo Dios le dio a Abraham como una muestra de una evidencia tangible de que ellos representaban o hacían parte del pacto que Dios había hecho con Abraham y consecuentemente con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero pasa algo, este procedimiento, como todas las cosas que tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento, son solo una sombra de lo que iba a venir a ser Cristo, ¿sí? El tabernáculo, la construcción física del tabernáculo que logras verla en el Antiguo Testamento y todo eso, solamente era algo que venía, era algo que representaba lo que iba a ser Cristo. Si todo lo que tú puedes encontrar en la Biblia físico que se hizo, que el Señor mandó a hacer, solamente representaba la imagen de Cristo, lo que iba a venir a ser Cristo. ¿Sí? Entonces este procedimiento que Dios le dio, que consistía en hacer un procedimiento en los hombres, ¿sí? De recién nacidos, y también pues si no se hacía en ese tiempo de recién nacidos, se hacía un poquito más grande, pero era un procedimiento que se le hacía en la parte íntima de los hombres. El apóstol Pablo, acá con este pasaje que acabamos de leer, él se encuentra muy furioso porque los del pueblo judío quieren obligar a los gentiles a que se hagan este procedimiento. El apóstol Pablo fue podría yo decirle que fue uno de los que más tuvo conciencia o revelación de lo que Cristo, de lo que Dios quiso decir con cada una de las cosas que en el Antiguo Testamento dijo, ¿sí? Y él en esta parte dice que en el versículo 3, pues los que adoramos por medio del Espíritu somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, porque eso era lo que pasaba. Se creía en ese entonces que solamente por circuncidarse era que se iba a ser salvos.
Y no era porque no era así, era por colocar la confianza en Cristo. El apóstol Pablo estaba diciendo acá, estaba tirando como ese argumento, ¿verdad? De que no era solamente por esfuerzos humanos, no era por hacerse un procedimiento físico que iban a ser salvados, sino que los que colocaran su confianza en lo que Cristo hizo eran los verdaderamente circuncidados, verdaderamente salvados. Y es que en el libro de Gálatas habla acerca de algo muy importante, y es que el Señor Jesús, con su muerte y con su resurrección, vino a quitar el poder del pecado, del poder del pecado que había en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros teníamos un poder, cuando antes de conocer del Señor, tenemos un poder que gobierna nuestras vidas. Ese poder es como un yugo, como un velo, como algo que no permite comprender de que somos pecadores, de que no nos permite ser conscientes de que necesitamos de Dios, ¿sí? Y de que nos hace creer de que debemos esforzarnos, debemos hacer obras en nuestra carne, con nuestros esfuerzos, para nosotros poder ser salvados. Y no nos deja ver que con aceptar a Cristo es suficiente, ¿sí? Entonces, ese poder del pecado nos hace vivir alejados de Dios, porque nos hace vivir satisfaciendo nuestros deseos, nuestra carne, ¿sí? Entonces, ese poder de pecado nos hace vivir en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestros impulsos, en todo lo que Dios aborrece. Nos hace vivir en ese estado. Entonces, cuando Cristo Jesús, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él hace un procedimiento espiritual, una circuncisión espiritual, que lo llama Gálatas, así, una circuncisión espiritual, en donde quita ese poder, ese yugo de nuestras vidas, que no nos dejaban ver lo pecadores que éramos, en donde no nos dejaban ver que no podíamos ser salvados por nuestros esfuerzos, sino que necesitábamos a Jesús, que necesitábamos su sacrificio para poder verdaderamente ser salvados. Entonces, cuando llega ese entendimiento a nuestras vidas, es porque el Señor ha hecho una circuncisión espiritual, o sea, ha quitado ese poder de pecado, ese yugo de pecado, y entonces es allí donde entendemos la salvación de Cristo, es allí donde podemos ver que todo lo que Cristo Jesús hizo es suficiente, que todo lo que Cristo Jesús hizo por mí, que me justificó, que su sacrificio es suficiente, podemos entenderlo, ¿sí? Y eso es algo que no se puede comprender con esfuerzos humanos. Eso es algo que no se puede comprender con entendimiento humano. Tiene que venir el poder del Espíritu Santo a darnos ese entendimiento, a convencernos de ese conocimiento, de esa verdad, ¿sí? Entonces es allí donde ese procedimiento de la circuncisión espiritual toma valor para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, es también cuando llega ese momento, ese encuentro con Dios, en donde Él nos transforma, en donde Él quita todo ese poder de pecado y nos llena con su Santo Espíritu, ¿sí? Porque la Biblia dice de que cuando nosotros conocemos, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuando tenemos un encuentro real con Él, entonces somos llenados, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y desde ahí comienza una transformación cotidiana, una transformación diaria, una transformación constante de parecernos más y más a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, en esta nueva vida en Cristo, cuando conocemos a Cristo, que la Biblia dice de que somos nuevas criaturas, no vamos a vivir de acuerdo a nuestros esfuerzos, ¿sí? Porque no vamos a poder. Eso es algo que también quisiera que te quedara claro, que no te llenes o no te caigas en la trampa de que debes vivir por tus fuerzas,
de que debes cumplir todo lo que el Señor nos pide que cumplamos por medio de tu fuerza, por medio de tus fuerzas. No, porque lastimosamente conozco a personas que dicen, yo no me atrevo, yo no puedo dejar este pecado, ¿sí? Y por eso yo no me acerco a Dios. Lastimosamente yo creo que todos hemos llegado a un punto como ese, como de no querer acercarse a Dios porque yo no puedo dejar de hacer esto que no está bien. Pero para poder entender que no necesito de mis fuerzas, sino que necesito de la ayuda de Dios para que me ayude, ¿sí? Para que sea esa fortaleza en mí que me lleve a hacer morir esas cosas. Porque lo que Dios necesita es solamente tu disposición. Él no necesita que tú hagas algo, que tú primero estés bien para después acercarte a Él. No, Él quiere que tú tengas esa disposición de querer que Él te ayude, de querer que Él te sane, porque sí, lastimosamente cuando estamos separados de Dios tenemos muchas heridas en nuestro corazón, en nuestra alma, y Dios quiere sanar esas heridas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios con ese entendimiento y con la disposición de que, Señor, te necesito en mi vida, entonces comenzamos a vivir esa nueva vida en Cristo, entendiendo que es por Él, es por su Espíritu Santo, que nos ayuda todos los días a tener una vida diferente, una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Y algo también que quiero que te quede también claro, es que si te equivocas, si pecas, no te tienes que alejar de Dios. ¿Por qué? Porque lastimosamente vamos a fallarle a Dios en más de una ocasión. ¿Y por qué? Porque tenemos una naturaleza. El yugo del pecado, el Señor lo quita, que es esa falta de entendimiento en cuanto a la salvación de Cristo. Ese poder el Señor lo quita, pero lastimosamente nuestra naturaleza sigue estando con nosotros. Entonces va a haber una lucha entre nuestra carne, entre nuestra naturaleza y Cristo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas va a haber una lucha. Entonces, en algunas ocasiones vamos a pecar, le vamos a fallar a Dios, pero no te preocupes, ¿sí? La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se arrepiente, el Señor lo perdona. Entonces tienes que tener esa palabra allí de que el Señor es misericordioso y de que el Señor, si tú te arrepientes, si tú le dices, Señor, fallé y yo te pido que me perdones y te pido que me ayudes en este pecado, el Señor es fiel para ayudarte, para darte la fortaleza, para llevarte a donde Él quiere llevarte, ¿sí? Entonces, con este tema de la circuncisión es bastante profundo y pues quise aquí hablártelo lo más condensado posible porque, como te decía, tiene que ver con esos esfuerzos humanos que nos dicen que debemos hacer para ser salvados. No, la Biblia dice que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, quiero que te quedes con esta palabra y de verdad oro para que el Señor hable a tu corazón y de que si aún no te has acercado a Él, lo puedas hacer y puedas dar ese paso de entregarle tu vida al Señor y de pedirle que te ayude en todas las cosas, pues que tú necesitas dejar, todas aquellas cosas que necesitas sanar, porque Él está dispuesto a sanarte, Él está dispuesto a llevarte a una nueva vida, a esa vida abundante que Él tiene para tu vida, esas buenas obras, como lo dice en la palabra en Efesios 2:10, que Él creó buenas obras para tu vida, para que tú las hagas, planes de bien y no de mal, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación con este video. Acércate a Dios como estés, con los pecados que tengas, con todo lo que tú tengas, con lo que sea. Acércate a Dios, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no
Dios no rechaza, ¿sí? Entonces, no te preocupes por cómo estás ahora. No te preocupes porque no estés bien. Dios está más interesado en tu corazón que en tus pecados, ¿sí? Entonces, acércate a Dios y dile que te ayude en todas las cosas que tú creas que Él quiera, en que tú creas que te vas a mejorar. Entrégaselas a Él y ora para que Él te ayude a poder avanzar, ¿sí? Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida, que el Señor haya hablado, que el Señor haya traído una palabra para tu vida y sobre todo lo más importante, que si no te has acercado a Él, lo puedas hacer. Es mi oración en este día. Y recuerda que la salvación no es por lo que tú hagas, fue por lo que ya Cristo hizo por ti en una cruz. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Recuerda, te saluda Sandy Almanza desde Colombia. Chao, chao.